Bienvenidas, esto es Hasta la Madre de Dietas, el podcast donde tiramos a la basura las reglas que nos dijeron que debíamos cumplir para ser saludables, bonitas o dignas de existir. Sí, todo eso entre comillas bien grandes. Si estás harta de contar calorías, de vivir con miedo a una maldita rebanada de pastel o de aguantar comentarios tipo ¿seguro que deberías comer eso? ¿Es por tu bien? Dicho con la misma intensidad que si estuvieras a punto de comerte una granada. Felicidades, este es tu lugar. Aquí hablamos sin filtros, sin cuento de hadas sobre dietas, gordofobias, trastornos alimentarios, estándares de belleza imposibles de alcanzar y todo lo que la cultura de dieta nos ha vendido como la única forma de ser feliz. Spoiler, es una mentira enorme. Mi misión, que dejes de vivir cumpliendo reglas que ni siquiera sabes quién inventó y empieces a disfrutar tu vida, tu comida, tu cuerpo y todo lo demás, sin culpa ni vergüenza. Porque seamos realistas, ya estamos hasta la madre de creer que valemos menos por no caber en una talla 2. Así que, si estás lista para romper cadenas, sacudir creencias y reírte un rato mientras hablamos de cosas profundas, quédate aquí porque Hasta la Madre de Dietas empieza ya. Hola tribu, bienvenidos al podcast Hasta la Madre de Dietas, bienvenidos a este cuarto episodio. Espero que el episodio 3 lo hayan podido ya escuchar, te haya gustado. Como bien sabes, hablamos un poquito de todas esas trampitas que existen detrás de los retos de 21 días, ¿ok? Y este cuarto episodio, bueno, no es la excepción, creo que va a estar buenísimo. Creo sobre todo que si eres profesional del área de la salud, en especial nutriólogo, nutricionista, nutrióloga, este episodio es para ti. Y es para ti sobre todo si estás comenzando a cuestionar tu práctica nutricional, si estás en el camino de hacer una transición, en el cambio de enfoque, donde desprenderte de esta prescripción de planes rígidos de alimentación, el uso de la báscula en consulta y demás, pero de repente te encuentras como en un laberinto sin salida. Entonces, definitivamente creo que no podíamos esperar más para que el cuarto episodio de Hasta la Madre de Dietas se llame Si no doy dietas, ¿qué madres hago en consulta? Y hoy desde la experiencia que es para mí, pues te voy a compartir un poquito cómo ha sido esta transición, ¿ok? De pasar de un enfoque de cerca de 8 o 9 años de una consulta de nutrición tradicional a un enfoque de una consulta antidieta, como comúnmente lo conocemos, o también una consulta no pesocentrista, no centrada en el peso, de un periodo de 4 o 5 años a la fecha, ¿ok? Entonces, pues quédate aquí porque vamos a aportar muchísimo valor en este episodio. Bueno, justamente como te mencioné, creo que el objetivo principal de este episodio va a ser romper con la creencia de que la consulta de nutrición sin dietas llega a ser un espacio vacío, un espacio sin interés, un espacio incluso como de sin aporte para nuestros pacientes, ¿ok? Y donde también explicaremos un poquito históricamente la consulta o por qué la consulta se ha basado en dar dietas dentro del consultorio de nutrición, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Sobre todo, quisiera platicarte un poquito. Bueno, principalmente es de las preguntas que más me suelen hacer, muchas veces incluso cuando me escriben de principio personas para pedir informes, siempre la pregunta es, si no das dietas, entonces, ¿de qué va en la consulta, no? Y creo que muy al principio solía ponerme en jaque porque honestamente ni siquiera sabía yo verdaderamente qué tenía que responder, ¿ok? Obviamente con el paso del tiempo, pues vamos estructurando muchísimo más el cómo incluso dar a conocer, el cómo ofertar, el cómo vender esa consulta de nutrición antidieta, ¿ok? Pero sigue siendo una pregunta recurrente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las personas están muy hechas a que en una consulta de nutrición principalmente se basa en
que mides mi proceso a través del peso constante en la báscula y posteriormente voy a tener obviamente un plan de alimentación que tenga que seguir, ¿no? Y pues generalmente, lo veremos más adelante, pero dentro de la consulta antidieta, pues este tipo de plan rígido pues no existe, ¿ok? Entonces, si bien es parte de la pregunta que muchas veces se hace, hay que tomar en cuenta que la mayoría de los pacientes justo llegan a estos espacios esperando esa dieta, ¿ok? Esas dietas que normalmente están envueltas de reglas como muy rígidas, reglas como muy extremas. Te quiero mencionar algunas de las reglas que, pues de alguna manera, nacen en la consulta de nutrición, ¿ok? Algunas de las reglas externas que muchas personas tienen internalizadas, por ejemplo, es si no sigo un plan, no sé qué comer. Y esto es muy real porque yo recuerdo muchas veces, ahora pasa quizás menos porque llegan bajo otras ideas muchas personas, pero cuando yo consultaba bajo un enfoque tradicional, era muy común que cuando yo preguntaba, ¿no? ¿Cuál era el motivo de consulta y de asistencia a la consulta? Era muy común escuchar pues es que aprender a comer, ¿no? Es que no sé comer. Entonces, la idea que tienen las personas demasiado internalizadas de que verdaderamente desconocen una forma idónea, sana de comer, está muy presente y entonces es como a veces uno de los principales motivos por los que recurrimos al nutricionista o al nutriólogo, ¿ok? Otra regla muy constante es si no tengo una lista de alimentos permitidos y prohibidos, pues me descontrolo, ¿no? Esta idea que tienen los pacientes y que esto sí se trabaja muchísimo desde un enfoque antidieta de el lograr la habituación hacia ciertos alimentos que mentalmente y conductualmente puedes restringirte por el hecho de pensar que son alimentos que te van a hacer subir de peso, que van a dañar tu salud y demás. Muchas veces está este temor que si yo me relaciono con esos alimentos, incluso si yo llego a tener esos alimentos en casa, es que voy a perder el control definitivamente, ¿ok? Y no voy a parar de comerlos. Entonces también, de alguna manera, el que el nutriólogo me diga qué debo de comer y qué no debo comer, yo me alineo y sobre eso estoy trabajando, ¿ok? Y eso era muy común, porque a mí me tocaba escuchar pacientes que desde el lado tradicional siempre me decían, Marjorie, tú dime, o sea, si puedo esto, si no puedo esto, y yo te voy a obedecer, yo te voy a hacer caso, ¿no? En ese momento tal vez lo veías como, pues claro, o sea, ¿por qué no me vas a hacer caso si al final de cuentas soy como la especialista? Soy la que sé dirigir tu forma de comer, ¿no? Pequeño gran error. Pero bueno, obviamente desde este otro lado puedo tener como obviamente mucho conocimiento para reenfocar tus hábitos, pero siempre les digo a mis pacientes, nadie mejor que tú para conocer tu cuerpo, para identificar las necesidades de tu cuerpo y más bien trabajamos para que puedas potencializar esa conexión con tu cuerpo, ¿ok? Otra regla que es muy común escuchar en la consulta tradicional de nutrición es el desayuno debe ser la comida más importante del día, aunque no tenga hambre. Después de las 8 de la noche ya no se debe comer nada porque todo se convierte en grasa. Si como pan en la mañana ya no puedo comer más carbohidratos en todo el día. Si tengo antojo de algo dulce, mejor como fruta porque es más saludable. Si hoy comí mal, mañana tengo que comer súper limpio para compensar y para estar saludable tengo que pesar tantos kilos. Y la gran realidad es que aunque pese y aunque cueste trabajo todavía, de repente como aceptar que la consulta tradicional de nutrición está basada en un gran porcentaje en la medida del éxito por el peso perdido que tenga la persona, ¿no? Aunque de repente queramos buscar como esta parte de, ok, pero no es el peso, es la composición corporal, ¿no? Y entonces vamos buscando que tengas menos grasa y más músculo. Como te digo que es como un poquito pan con lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, el medidor siempre va a estar como en la báscula,
principalmente dentro de la consulta tradicional, ¿ok? El problema de estas reglas principalmente es que no están basadas en las necesidades del individuo, ¿ok? Son reglas muy genéricas que prácticamente van rotando de paciente en paciente y seguramente si tú eres una persona que ha dietado por muchísimo tiempo en su vida, y estamos hablando de que fácilmente existen muchas personas con más de 10, 15, 20 años haciendo ciclos constantes de dietas, sabes que estas reglas alimentarias las has venido escuchando de consultorio en consultorio, en consultorio, en consultorio, ¿ok? ¿Qué pasa cuando estas reglas fallan? Porque no es que sea mala onda yo contigo, pero es que van a fallar. Siempre van a terminar fallando. Por lo mismo que te comento, son reglas muy rígidas que al final de cuentas la gran mayoría de ellas es imposible que logres sostener por tu estilo de vida y contexto. Entonces, ¿qué sucede? Principalmente es la persona siente que ella es el problema, en lugar de darse cuenta que el problema obviamente es la rigidez de la regla y no es tu culpa. Yo sé de antemano que existen muchos profesionistas dentro del área de la salud, nutriólogos, médicos, que suelen responsabilizar obviamente al individuo, a la persona, de los no avances, ¿ok? Si no perdiste el peso que yo te dije que tenías que perder o que debías de perder con esta dieta, seguramente algo no hiciste bien, seguramente comiste algo de más, seguramente no pesaste bien tus alimentos, seguramente el fin de semana comiste algo que no debías. Entonces, al final de cuentas, es un enfoque donde la culpa prácticamente siempre va a recaer en ti. Esto obviamente va a generar pues mucha culpa, mucha ansiedad también por comer, sobre todo por esta constante restricción que va a existir, ¿no? La gran realidad es que dentro de la consulta tradicional siempre, casi siempre, a menos que vayas como por esta idea de quiero subir de peso, quiero aumentar masa muscular, pues posiblemente te den de comer tal vez más, ¿ok? Pero en un gran porcentaje, sobre todo hablando cuando hay como ciertas patologías, cuando eres una persona con un cuerpo más grande, siempre el foco de atención va a estar en que bajes de peso, ¿ok? Y el bajar de peso, como ya lo hemos mencionado en episodios pasados, siempre conlleva que lleves un plan de alimentación mucho más limitado en ingesta calórica, ¿ok? Muy por debajo de lo que pudieran ser las necesidades corporales necesarias para que tu cuerpo pueda funcionar de manera adecuada. Y esto obviamente va a provocar que estés constantemente con ansiedad por comer. Vas a comer, vas a terminar comiendo de más, ¿ok? Porque pues es la necesidad de tu cuerpo que entra como en este modo supervivencia. Y obviamente como estás rompiendo la regla de repente de la cantidad permitida, pues eso va a generar como mucha culpa alrededor de lo que estás haciendo, según para estar bien y según para cuidar tu salud, ¿ok? Sin embargo, desde ahí ya se empieza como a perpetuar ciertos aspectos sobre tu salud emocional y mental. Y también se refuerza la idea de que necesitas, ojo aquí, se refuerza la idea de que necesitas un profesional que te diga qué hacer en vez de aprender a confiar en tu propio cuerpo. Y, híjole, creo que es importante aquí sí mencionar, yo estuve, obviamente, ¿ok? Yo vengo de ese espacio de prescripción de dietas donde incluso es muy habitual que veas a pacientes, hay nutriólogos que ven a los pacientes semanalmente, yo siempre recuerdo que veía a los pacientes cada 2 semanas y sobre todo quienes nos dedicamos como a la consulta privada y todas las personas que se dedican a la consulta privada, creo que es una realidad que al final de cuentas pues vivimos de nuestro trabajo. Si no tenemos consulta, no generamos ingresos. Entonces lo que más queremos es generar consultas, ¿ok? Y eso vuelve también a la consulta tradicional desde este enfoque de nutrición, pues muy, muy generosa en la generación de trabajo, pero también la vuelve como en este constante círculo en el que envuelvo a mi paciente
pues para que nunca se vaya de mí. Y entonces, ¿qué tanto estoy reeducando en hábitos, en conductas? ¿Qué tanto estoy dando como ese aporte de valor para que en lo cotidiano de su vida pueda llevar una serie de hábitos muchísimo más sostenibles? ¿Qué tanto estoy haciendo eso por encima prácticamente de estarle generando planes de alimentación variados, algunas veces cada 15 días, y pesándolo cada 15 días para que esta persona de alguna manera refuerce mentalmente que una de las cosas principales por las que viene conmigo es para valorar cómo va en peso? Porque a eso llegan los pacientes, a tu consulta, ¿ok? Los pacientes muchas veces llegan con esa frustración de decir, híjole, a ver cómo me va ahorita en el peso, porque sabes es que me porté mal, porque sabes es que el otro día comí esto, porque sabes que fue el cumpleaños de mi mamá y muchas veces incluso antes de que tú les preguntes cómo estás, ¿ok? Entonces, esto es para que dimensionemos cómo en la mente de nuestros pacientes muchas veces uno de los puntos principales por los que voy con mi nutriólogo, voy al nutriólogo, es porque tengo que ver cómo estoy en peso, si avancé o no avancé, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, sí somos responsables como de generar esa constante necesidad de nuestros pacientes de estar validando procesos de salud mediante la báscula, ¿ok? Bien, creo que es importante para que podamos entender el contexto de por qué como nutriólogos, al final de cuentas, gran parte de nuestra práctica la hemos basado en dar planes de alimentación, ¿no? Con esta estructura en control de calorías, en control de gramajes, en control, perdón, de porciones. Pues es importante que entendamos de dónde viene toda esta idea, ¿ok? Porque como nutriólogos hemos basado la consulta en dar dietas. Y aquí quiero compartirte, primero que nada, estos datos, por ejemplo, hablando de historia de la nutrición clínica, cuando la nutrición se convierte o forma parte del tratamiento médico, ¿ok? La nutrición principalmente surge como un enfoque médico y hospitalario. En sus inicios, la nutrición se enfocaba en corregir deficiencias nutricionales leves a graves, como la desnutrición, como el raquitismo, el escorbuto o la anemia. El rol principal de la nutrición era dentro de los hospitales, ¿ok? Donde la alimentación era parte del tratamiento de enfermedades. Se usaban muchas veces planes quizás más estrictos o bajo más control y calculados para condiciones médicas como la diabetes, enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, hepáticas o recuperación postquirúrgica. ¿Qué impacto va logrando a través de los años en la consulta actual? Bueno, se asumió de alguna manera que todas las personas necesitaban un plan detallado, ¿ok?, para regular su alimentación, incluso si no tenían una enfermedad en específico. Y se empezó a ver a la comida como una prescripción médica en lugar de una necesidad natural y adaptable a cada individuo. Me gusta esa palabra de la prescripción médica porque así lo he trabajado mucho en consulta, donde desde el enfoque tradicional siempre incluso lo compartía con mis pacientes de tu plan de alimentación no es una prescripción médica, o sea, no es una receta médica, ¿ok? No tenemos que poner el foco de atención en el que lo tengo que seguir al pie de la letra. Seguro es tu palabra, ¿ok? Porque dentro de estas ideas internalizadas que llega a tener el dietante, está la idea de tengo que seguir el plan al pie de la letra, y como no lo seguí al pie de la letra, entonces pues fracasé en ese intento, ¿ok? Entonces, yo sí trataba como de modular un poco el comportamiento que iba a tener mi paciente sobre su plan de alimentación, ¿ok? Pero al final de cuentas era ya una idea tan internalizada que era el constante repetir de las personas, ¿ok? Entonces, el plan de alimentación y eso conlleva
al final de cuentas la responsabilidad como nutriólogo de cómo estás comunicando esa parte al paciente. Hay muchísimos nutriólogos que justamente dicen, o sea, si quieres lograr los objetivos, tienes que seguir estrictamente el plan. ¡Pum! Ya, le diste en la torre, al final de cuentas, a la mente de esta persona, ¿no? Y el control estricto que va a buscar llevar sobre el plan de alimentación. La gran realidad es que como especialistas del área de nutrición, tendríamos que tener la destreza y la habilidad y las herramientas para nosotros buscar adaptar esquemas de alimentación al contexto y a la facilidad de rutina de vida de cada uno de nuestros pacientes, ¿ok? Es un plan de alimentación estricto, es prácticamente como la talla de ropa del pantalón. Debemos de entender que la ropa debería de estar hecha para ajustarse a mi cuerpo, no yo tener que ajustar mi cuerpo para entrar en una talla. El esquema de alimentación, el plan de alimentación tendría que estar hecho para adaptarse a mi estilo de vida, a mi rutina, a mi contexto. No yo tener que adaptarme a la rigidez de la mayoría de los esquemas de alimentación que muchas veces proponemos o llegamos a proponer como nutriólogos, ¿ok? Entonces, dentro de la expansión a nutrición general, el modelo hospitalario se trasladó al público en general. Más o menos a principios del siglo XX, la nutrición comenzó a difundirse como una herramienta para la salud óptima, pero bajo la misma lógica de control y prescripción. La idea de que la salud depende de seguir un plan específico se volvió prácticamente un estándar, ¿ok? Y se reforzó la creencia de que las personas no pueden regular su alimentación sin la guía de un profesional. Ok, entonces, ¿qué impacto tuvo esto dentro de la consulta actual? Primero que nada, se ha llegado a normalizar que el nutriólogo nutricionista diseñe planes más rígidos de alimentación en lugar de enseñar herramientas flexibles para una alimentación diaria, ¿ok? Y también se dejó de lado el componente emocional y conductual de la alimentación, reduciéndola solo a números, calorías y porciones. Yo salí obviamente de la universidad ya hace unos cuantos años y recuerdo muy bien, ya te lo conté en el primer capítulo, que mi segunda opción de carrera siempre fue psicología. Entonces, realmente dentro del programa de estudio de carrera no había materias de psicología, pero podías tomar materias optativas semestre con semestre, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en alguna ocasión una de las optativas era una materia de psicología enfocada pues al área de nutrición y no lo dudé dos veces y obviamente la tomé. Era una materia optativa, no una materia rigurosa que formara parte del programa. Desconozco actualmente el programa educativo, al menos de la universidad donde yo estudié. Desconozco también, obviamente, programas educativos de otras universidades. Me queda claro que el componente de psicología, si lo llegan a tener, posiblemente no lo llegan a tener con tanta presencia, sino a veces hasta como con una materia más. Pero verdaderamente, qué importante y qué necesario es la reformulación de los programas de formación académica de la carrera de nutrición, donde se le pueda dar muchísimo más poder, más presencia y más realce a materias de psicología enfocadas a todo el tema de conducta alimentaria, incluso enfocadas a todo el tema de el acompañamiento correcto en personas que tienen tratamientos médicos y nutricionales para el acompañamiento de enfermedades, ¿ok? Entonces creo que como nutriólogos verdaderamente estamos como muy obsoletos en ellos y algo que debemos de comprender es que somos seres emocionales. Mucho de lo que ocurre en nuestra relación con la comida está conectado a el cómo estamos viviendo en nuestro entorno y el impacto emocional que todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos transitando en el día a día genera en nosotros. Eso va a ser un
un gran impacto en mi manera de relacionarme con la comida. Y tristemente, como nutriólogos, no traemos esa formación, ¿ok? Prácticamente es una formación que vas adquiriendo ya por tu cuenta, ya por fuera, y hasta eso, si tienes como pues un poquito como deseo de conectar con esos temas, si no, prácticamente pues quedas desprotegido en esa parte, ¿ok? Así seas un nutriólogo deportivo, un nutriólogo que ve embarazo, un nutriólogo, no sé, de cualquier área especializada, verdaderamente al día de hoy creo sumamente importante que sí debemos de tener cierto conocimiento en áreas de psicología de la alimentación, psicología de la nutrición, porque al final de cuentas, independientemente de tu especialidad, seguramente te vas a topar con la persona y con el paciente con una historia de dietas grandísima y con ciertos comportamientos que al final de cuentas deben de ser tratados para que no lleguen a escalar a lo que posiblemente pueda ser el desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria, ¿ok? Y aquí viene lo más importante. Cuando la salud deja de ser salud para convertirse en negocio. Y entonces el peso se convirtió en el centro de la nutrición. Y ahí prácticamente tenemos el gran problema por el cual hoy en día el foco de la nutrición está sumamente centrado en el peso. Y prácticamente vemos la salud, signos de igual a el peso de la persona, a la disminución del peso o a estar en ese peso ideal que te venden como ideal, ¿ok? Con el auge de la cultura de la dieta en los medios y en la industria del fitness, la consulta de nutrición pasó de enfocarse en la salud a enfocarse en la pérdida de peso. Se estableció el famoso IMC, índice de masa corporal, como el principal criterio de salud, ignorando otros indicadores de bienestar, cuando hoy por hoy sabemos que el índice de masa corporal ni siquiera es un indicador de salud, ni siquiera es un indicador creado o que se haya creado para medir salud como tal, ¿ok? Sin embargo, sigue siendo la base principal de consultas médicas y consultas nutricionales para poder catalogar al paciente, ya sabes, con este estándar de estás en un peso normal, en un bajo peso, en sobrepeso o en grados más altos, ¿ok? Y se crearon y comercializaron dietas masivas bajo el argumento de control de peso, desde dietas que conocemos con el nombre de Atkins hasta la dieta keto, paleo, detox y bla, 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 ya sabes, ¿no? ¿Qué impacto tuvo esto dentro de la consulta actual? Bueno, el éxito de la consulta nutricional comenzó a medirse prácticamente en los kilos perdidos y se dejó de lado el ver factores o indicadores de salud integral. Además, empezó a recomendar la restricción calórica extrema, promoviendo ciclos constantes de dietas y rebote, ¿ok? Entonces, prácticamente sabemos hoy por hoy que la restricción alimentaria, si bien puede generar cierto impacto momentáneo en la pérdida de peso, va a ser de esa manera, momentáneo, ¿ok? Generalmente las personas recobran el peso que tenían antes de la restricción alimentaria y reganan a un mayor peso. Y se generó la creencia de que la alimentación correcta se basa en disciplina y control en lugar de conexión con el cuerpo, ¿ok? Entonces, bueno, espero que esto te esté dando un poquito como de intro de dónde viene, obviamente, el esquema de la consulta de nutrición como más centrada en el peso, más dirigida por el tema de la báscula y los planes de alimentación con control, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de cómo es el modelo de consulta tradicional que conocemos al día de hoy, ¿ok? Todo esto que te comento justamente llevó a un modelo estándar de consulta que se estructura generalmente de la misma manera y de la manera en la que te lo voy a compartir. Lo primero es que normalmente está guiado por una evaluación inicial, donde recaudamos lo que es la historia clínica del paciente, peso, medidas corporales, cálculo de índice de masa corporal como referencia de salud.
antecedentes heredofamiliares, antecedentes de algunas condiciones de salud que pueda tener la persona. Prácticamente no se pregunta sobre antecedentes de salud mental, lo cual es muy triste al día de hoy porque por ahí pudiéramos partir un poquito, tal vez para empezar a redirigir la consulta a un esquema mucho más integral, donde verdaderamente estemos tomando en cuenta pilares significativos de salud y no solo lo que normalmente figura en una consulta de nutrición, que es la apariencia de la persona, vista como también un indicador de salud, ¿ok? Entonces es la evaluación inicial. Posterior a eso, obviamente se hacen cálculos de requerimientos energéticos, ¿no? Se asignan ciertas calorías y porciones según objetivo del paciente, ¿no? Ya sea que quiera bajar de peso, ya sea que quiera subir de peso. Algo que creo que también sucede mucho en la consulta de nutrición es que hasta cierto punto, de repente, el nutriólogo cae en el esquema de trabajo para los objetivos del paciente. ¿Qué tanto desde tú ser el especialista evalúas y analizas un poquito la condición del paciente, incluso como para redirigir ciertos objetivos que pueda tener el paciente, ¿no? Es como el paciente que llega a tu consulta que quiere perder peso y supongamos que tienes enfrente de ti una persona que físicamente es delgada, pero quieres perder peso. Entonces, prácticamente sin profundizar como en el deseo de querer perder peso, tú sigues la línea de que el paciente quiere perder peso, entonces pues voy a hacerlo perder peso, ¿no? Porque es prácticamente para lo que me está consultando. Entonces creo que desde ahí eso puede ser a veces también un poquito más propio de una consulta tradicional. No digo que todos los nutriólogos lo hagan, ¿ok? Porque yo que estuve ahí al final de cuentas sí me veía cuestionando un poco como esos deseos del paciente, pero definitivamente creo que muchísimos trabajan bajo lo que el paciente quiere, más que incluso analizar si eso que está queriendo la persona es lo óptimo para su salud, ¿ok? Entonces, obviamente, mediante ese cálculo de requerimientos energéticos, pues se va a diseñar como la elaboración del plan de alimentación, donde se da un menú completamente o comúnmente detallado, a veces hasta con horarios, pero sí muy constantemente con cantidades fijas. O sea, algo que nos vuelve súper especialistas de la nutrición es poder tener la capacidad de desarrollar un plan de alimentación donde somos los expertos poniendo los gramos, las cantidades, las porciones, ¿ok? Entonces, básicamente algo que guía un plan de alimentación es como esa estructura donde yo le estoy diciendo al paciente, estas son las cantidades que tú debes de comer, ¿ok? Y es a lo que la persona prácticamente se termina aferrando. Y el seguimiento basado en la báscula. Cada vez que yo te cite, ya sea semanal, ya sea quincenal, ya sea cada 3 semanas, dentro de lo que te pregunte, dentro de lo que te cuestione, dentro de lo que haya sido un poquito tu rutina, que también, si veo al paciente cada 3 semanas y no tengo una forma incluso de enseñarle al paciente cómo a llevar un poquito más el registro de propios avances a nivel de conductas, lo que yo pueda absorber de información de mi paciente después de 3 semanas, probablemente se queda como en un 10% de lo mucho que a lo mejor pude haber logrado tener como de información propia de la persona y que eso también me ayuda muchísimo a construir la consulta, ¿ok? Pero bueno, básicamente el seguimiento es basado el éxito en la cantidad de peso perdido y si el paciente no baja de peso, generalmente solemos reducir la ingesta calórica o se agregan restricciones, ¿ok? Entonces, y bueno, eso por supuesto que hasta yo te lo confieso. Evidentemente, si yo veía que mi paciente no bajaba de peso, de repente era como, pues, ¿qué tengo que hacer? De repente a lo mejor darle de comer menos, de repente quitar como disminuir porcentajes de ciertos grupos de alimentos. Bueno, uno hace maroma y media creyendo incluso que tú tienes la responsabilidad de que tu paciente pierda peso, ¿no? Cuando
tú también muchas veces como profesional de la nutrición ignoras que esa ni siquiera es la forma correcta de ayudarle al paciente a corregir conductas de alimentación, ¿ok? ¿Cuál es el problema principal de este modelo? Te los voy a enlistar. Ignora principalmente la relación con la comida y las emociones involucradas. Refuerza la dependencia del paciente hacia el profesional en lugar de promover autonomía. No considera factores como estrés, como sueño, historial de dietas, ¿ok? O cultura alimentaria. Refuerza la idea de que solo se puede ser saludable si se baja de peso. Y aquí generalmente es donde surge una pregunta clave. Si este modelo está tan arraigado, ¿cómo podemos ofrecer una consulta diferente que realmente ayude a las personas? Y entonces ahí es donde entra el enfoque no pesocentrista y enfoque prácticamente sin dietas. Ok, pero antes de entrar al enfoque sin dietas, sí te quiero mencionar por qué el enfoque tradicional de nutrición basado en dietas termina fallando a largo plazo, ¿ok? Puntos concretos. Como primer punto es que convierte la comida en una lista de reglas rígidas. Generalmente se nos hace ver a los alimentos principalmente como buenos, como malos, ¿ok? En lugar de desarrollar flexibilidad y confianza en la alimentación, se aprende de alguna manera que hay una forma correcta o incorrecta de comer. Entonces, esto hace que se genere mucho miedo hacia los alimentos o hacia la convivencia con gran parte de esos alimentos y también se llegan a ignorar factores claves como el placer, la accesibilidad, llevando a que la alimentación sea vista solo como un acto de control. Segundo punto es que no enseña la autonomía alimentaria, ¿ok? ¿Esto por qué? Bueno, porque el enfoque centrado en las dietas crea dependencia de un menú en lugar de ayudar al paciente a desarrollar habilidades para tomar decisiones mucho más asertivas sobre su alimentación, ¿ok? Entonces, prácticamente el paciente siente que se está cuidando mientras está siguiendo la dieta. Pero si por algo, incluso puede pasar que un fin de semana salí de la ciudad y comí diferente, rompí la dieta, ¿ok? Me salí obviamente de ese control. Incluso de repente es como no sé ni qué comer. ¿Por qué? Porque como estoy bajo el control estricto de una hoja que me dice qué debo de comer, automáticamente es como si la mente censurara el hecho de que puedo tomar decisiones conscientes y asertivas alrededor de mi alimentación. Y no es que no las puedas tomar, es que el enfoque desde el cual se te está dirigiendo tu cambio de hábitos ni siquiera te enseña cómo tomarlas, ¿ok? Porque prácticamente te están diciendo, yo te doy esto, pues para que de alguna manera dependas 100% de lo que yo te doy en papel, ¿ok? No me ocupo de ayudarte a desarrollar esas habilidades para que tú le puedas hacer frente a la vida y a tu relación con la comida, estés donde estés, ¿ok? Otro punto, el tercer punto, es que genera ansiedad y los ciclos de restricción y atracón. Ya hemos platicado en episodios pasados que el principal punto para un atracón es la restricción alimentaria. ¿Quieres dejar de tener atracón? Muy rápido tenemos que dejar de restringir. ¿No es tan rápido como pensamos? Claro que no, porque al final de cuentas, claro que hay mucho control inmerso, obviamente, en la conducta, pero que sepamos de un inicio, ¿ok? Que para romper la barrera de los atracones tenemos que dejar de restringir. Y eso conlleva, obviamente, el acompañamiento para irnos desprendiendo del excesivo control que podemos tener sobre nuestra alimentación. El cuarto punto es que refuerza la idea de que la salud solo se mide en peso, como ya lo mencioné, ¿ok? Se minimiza muchísimo el bienestar emocional y mental a favor de un número en la báscula. O sea, porque bienestar emocional no es que le preguntes a tu paciente, oye, ¿cómo te sientes? Y que tu paciente te responda, híjole, me siento súper bien porque la verdad ya me dijeron que me veo mucho más delgada. Y entonces tú felicitas. Pues para mí eso ya es como un tema, ¿sabes? O sea, porque
Al final de cuentas te estoy preguntando cómo te sientes. Esperaría que me hablaras desde ti. Pero ya que tu paciente externe como él, me siento súper bien porque ya me están empezando a decir que me veo más delgada, pues aguas, porque desde ahí ya tenemos como red flags en los pacientes sobre la relación o el diálogo que pueden tener con la comida y con sus propios cuerpos, ¿ok? Algo así tan sencillo, pero que muchas veces, al final de cuentas, como no tenemos quizás esas habilidades como nutriólogos, lo normalizamos de principio. Y al verlo tan normal, pues, ¿qué voy a pensar que pudiera ser como un foquito naranja que me está advirtiendo de algo que pudiera aterrizar en mi consulta, ¿ok? El quinto punto es que no aborda la relación con la comida, un poquito lo que te acabo de decir, porque se enfoca solo en el qué comer, ignorando el cómo y por qué comemos, ¿ok? Muy bien, y bueno, ok, Mar, ya me hablaste del enfoque tradicional, de la nutrición, por supuesto que coincido, por supuesto que me caen muchos veintes, ok, va. Y si ese enfoque al final de cuentas no es tan funcional como siempre nos lo han vendido, no nos lo han hecho creer, entonces ok, pero ¿y qué va del enfoque antidieta, no? Y algo importante a mencionar acá es que uno de los principales objetivos de una consulta libre de dietas o una consulta antidieta no es solo dejar de contar calorías, dejar de contar porciones y comer todo lo que quieras o se te dé la gana, ¿ok? Como muchas veces escuchamos decir evidentemente a otros profesionales de la salud que posiblemente poco conocen del enfoque o poco han querido cuestionarse el enfoque tradicional, ¿ok? Y está bien. Me gusta un poco pensar que incluso desde la parte profesional cada uno de nosotros lleva su propio proceso, pero creo que sí tenemos la responsabilidad ética de empezar a cuestionar ciertos aspectos, incluso eso que resuena tanto con nosotros y que nos causa tanta incomodidad cuando lo escuchamos, pues es como decir, ¿no? Bendita esa incomodidad que nos hace movernos de lugares donde quizás ya no tenemos que estar o donde al final de cuentas quizás no estamos dando pues nuestro máximo potencial o no estamos beneficiando o ayudando de la manera en la que quisiéramos ayudar, ¿ok? Entonces, el enfoque antidieta, al final de cuentas, uno lo que va a buscar principalmente es ayudar a las personas a construir un estilo de vida que realmente funcione para ellas, no para ti como profesional, no para lo que tú creerías que la persona debería de estar haciendo. Es ayudarles a crear ese estilo de vida que funcione principalmente para ellos, para ellas, sin culpa, sin miedo y con estrategias que hagan que el proceso sea mucho más disfrutable y accesible, ¿ok? Entonces, bueno, creo que uno de los primeros pasos es obviamente conocer el contexto del paciente. Yo hablo mucho en consulta de contexto, en mis contenidos en redes menciono mucho la parte del contexto y hay veces que creo que no se entiende a qué nos referimos con esta parte del contexto, ¿no? Pero al final de cuentas, hablar del contexto es que antes de hablar de comida, exploremos aspectos claves en la vida de nuestros pacientes para entender su realidad y evitar imponer estrategias demasiado absurdas que muchas veces no puedan ser visibles en la vida diaria de esa persona, ¿ok? En este contexto estamos hablando, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de rutina diaria y horarios, ¿ok? Algunas preguntas que tenemos que soler hacer es si tiene tiempo para cocinar o depende de opciones rápidas, porque al final de cuentas y como nutriólogos, de repente incluso vas a ayudar generando estrategias o recomendaciones alimentarias como recetas, como ideas de platillos que la persona pudiera crear, porque eso es claro que está permitido dentro de nuestra consulta, ¿no? A lo mejor no trabajamos con la rigidez de las cantidades, de las porciones,
Y eso también de repente pudiera ser cuestionable porque creo que es muy importante que como un nutriólogo no centrado en peso, un nutriólogo antidieta, eh, no caigamos en el patrón tradicional de ver a todos los pacientes por igual. Cada paciente es un mundo y creo que entender desde dónde está llegando el paciente conmigo es lo que me va a permitir poder ir desarrollando las estrategias que mejor funcionen con los pacientes. Habrá posiblemente algunos pacientes que vengan con tanta rigidez marcada en cultura de dieta, en ciclos de dietas, que posiblemente no pueda abrir como tan rápido esta facilidad de comer todo lo que quieras y demás. O sea, híjole, hay que entender que muchas veces toca llevar de la mano paso a paso, generando confianza y a veces en ciertos pacientes tendrás que manejar como cierta estructura que te permita avanzar en otros aspectos, ¿ok? Y que al paciente no le detone ansiedad, ¿ok? Pero bueno, eso hay que desmenuzarlo un poquito más a fondo. Ahorita te estoy dando un poquito generalidades del enfoque, ¿ok? Entonces, mencionábamos que si tiene tiempo para cocinar o depende de opciones rígidas, come en casa, en el trabajo, fuera la mayor parte del tiempo, cuánto tiempo dedica actualmente a planificar o preparar las comidas, vive solo, sola, vive con familia, tiene hijos, no los tiene, cómo es su trabajo, ¿no? Cuánto tiempo le lleva ir y venir de su trabajo, qué hace los fines de semana, dónde suele comer los fines de semana, etcétera, 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 ¿ok? Alguna estrategia que se puede usar en consulta es si el paciente tiene poco tiempo para cocinar, en lugar de exigirle que prepare todo desde cero, bueno, que podamos trabajar juntos en estrategias de organización, recetas rápidas y combinaciones prácticas que se adapten a su rutina. Algo que me encanta del enfoque antidieta es que verdaderamente podemos hacer como mayor sinergia y trabajo en equipo con el paciente, ¿ok? Ahí al final de cuentas no es que yo sea la autoridad o yo sepa más que el paciente. Mis pacientes no me dejarán mentir con algo que siempre les digo. El principal objetivo del acompañamiento que yo te ofrezco es que tienes que recobrar tu autonomía alimentaria, ¿ok? Para que al final de cuentas no dependas de lo que Mar te esté diciendo, de lo que Mar me dijo que sí podía comer, de lo que Mar esto, Mar el otro, porque vuelvo a lo mismo que al principio, nadie mejor que tú para conocer, obviamente, las necesidades de tu cuerpo, que poco a poco vas conectando con esa parte, ¿ok? Evaluar niveles de estrés y descanso, cómo son sus horarios de sueño, tienen problemas de insomnio, fatiga o cansancio constante, que al final de cuentas son síntomas que también nos pueden alertar de ciertas patologías, cómo maneja el estrés y cómo influye en su alimentación. Estrategias que trabajamos muchas veces en consulta es ayudarles a mejorar la higiene del sueño, ¿ok? De repente ayudándoles a estructurar como cierta rutina para lograr un mejor sueño, reduciendo pantallas antes de dormir, estableciendo horarios regulares de descanso, etcétera. Evitar cenas, ¿ok? Quizás un poquito más adecuadas para el horario en el que estés cenando, evitar restricciones extremas que aumenten ansiedad nocturna o promuevan atracones, estrategias para manejar el estrés, ¿ok? Experiencias previas con dietas de alimentación. Aquí lo que podemos muchas veces preguntar es cuántas dietas has intentado en el pasado, qué impacto tuvieron en tu vida, qué reglas alimentarias has aprendido y cómo siguen aplicándose estas al día de hoy. ¿Se siente en control su alimentación o depende de un plan externo para poder hacerlo bien y sentir que de esa manera está cuidando su salud? Alguna de las estrategias que yo he trabajado en consulta en este punto es desmontar mitos y reglas dañinas que han aprendido con las dietas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si el paciente cree que cenar carbohidratos engorda, bueno, pues entonces vamos a trabajar sobre la reeducación nutricional con evidencia y con experimentación para que el mismo compruebe pues que eso obviamente no es cierto. También trabajamos explorando la relación con el cuerpo y la comida. Preguntas que nos pueden servir aquí es, ¿se siente cómodo con su cuerpo
o tiene una relación conflictiva con él. ¿Cómo es el diálogo que sostiene con su cuerpo? ¿Asocia la comida con culpa o placer? ¿Sabe identificar señales de hambre, señales de saciedad, qué tanta relación tiene con la satisfacción alimentaria, etcétera? Estrategias que trabajamos en consulta es, por ejemplo, trabajamos sobre ejercicios de conexión corporal para que puedan empezar de alguna manera a identificar señales naturales dentro de su cuerpo, como las señales de hambre, las señales de saciedad, y incluso logren estas personas identificar qué alimentos le hacen mejor a su cuerpo, mucho más allá del miedo al peso, ¿ok? Factores culturales y sociales que influyen en la alimentación de mi paciente. Aquí podemos explorar cómo ha influido la familia en la manera de ver a la comida. Muchas veces, patrones conductuales de alimentación que tienen los pacientes en la edad adulta tienen mucha relación con esos patrones de alimentación que fueron inculcados dentro del núcleo familiar, ¿ok? Entonces, esos rasgos de comportamiento influyen muchísimo en la manera en la que se van a relacionar hoy en día con la comida y con sus cuerpos. Existen alimentos que le generan nostalgia, comodidad o recuerdos familiares. ¿Cómo maneja la presión social con eventos o reuniones donde hay comida? Estrategias que trabajamos en consulta es, bueno, en lugar de eliminar alimentos tradicionales, aquí es donde nuestro papel como nutriólogos juega un papel súper importante, porque entonces tenemos que lograr y buscar la manera de poderlos integrar desde un lugar de disfrute y conexión cultural sin que eso genere culpa en la persona. Un segundo paso dentro de la consulta antidieta es identificar qué necesita sin imponer las restricciones, ¿ok? Entonces aquí ya empezamos a ir un poquito más a lo profundo y vamos a explorar, obviamente, la relación que esta persona tiene con la comida. Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando comes cierto alimento? ¿Te da placer? ¿Te genera culpa? ¿Lo comes por obligación? Aprender a identificar sus señales de hambre y saciedad. ¿Comes porque tienes hambre? Generalmente, ¿cómo sientes esa hambre? ¿Comes solo por un hábito o un control, por ejemplo, en horarios? ¿Cómo sabes cuando estás satisfecho o cuando crees estar satisfecho? ¿Ok? Recuerda que aquí no tenemos preguntas correctas o incorrectas. Son preguntas de exploración para entender y para saber de alguna manera qué tanta identificación tiene el paciente sobre estos temas, ¿ok? Estrategias en consulta es usar ejercicios de atención plena para identificar señales de saciedad, registro de experiencias con la comida para poder analizar ciertos patrones de conducta. Trabajamos en hacer ajustes sin prohibiciones extremas, ¿ok? Un ejemplo podría ser, en lugar de quitar todos los carbohidratos, entender cómo se siente comerlos y buscar obviamente un equilibrio. Cada cuerpo es completamente diferente, entonces cada persona puede sentir que le va mejor, se siente mejor consumiendo cierto tipo, por ejemplo, de carbohidratos a otro tipo, ¿ok? Entonces creo que al final de cuentas no podemos generalizar ese tipo de información, sino que hacer que el paciente haga esa autoexploración. Bien, y el tercer paso es el acompañamiento para desarrollar confianza y autonomía. Y ya me has escuchado hablar de autonomía en este episodio, ¿ok? Creo que un primer punto aquí a tomar en cuenta es la construcción de hábitos sostenibles y lograr que nuestro paciente verdaderamente conecte con la alimentación desde el disfrute. No basta con decirle que coma variado. Ahorita que lo pienso, ¿cómo trabajo como esos? Trabajo muchos conceptos dentro del tema de alimentación, obviamente como también para resignificar la idea de esos conceptos, ¿no? Pero cómo me toca como este punto donde en ocasiones mis pacientes me comparten, me comentan, es que siento que no estoy comiendo lo suficientemente variado. Y yo la primera pregunta que siempre les hago es, ¿qué entiendes tú por el concepto de variado? ¿Qué es para ti comer variado? Y ahí se vuelve como súper interesante porque evidentemente no todas las personas van a tener las mismas respuestas.
Algunas personas van a tener respuestas, obviamente, de lo que me enseñó algún nutriólogo, de lo que vi que comentó alguien en redes, ¿no? De incluso la idea propia que yo pueda tener. Y entonces eso es como súper importante tomarlo en cuenta porque a partir de ahí es entender el mundo de mi paciente, comprenderlo, para al final de cuentas también ayudarle a resignificar como ese tema de variado, ¿ok? Hablando justamente de ese concepto. Entonces, no basta con decirle a alguien que coma variado, por ejemplo, si la cocina se siente como una obligación o la comida se ve como un problema. Difícilmente habrá cambios duraderos. Y es que qué fácil es a veces desde el lado tradicional decirle a la persona es que tienes que cocinar más en casa. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Si la cocina se siente como una obligación, que al final de cuentas pregúntale a una persona que ha vivido en dietas durante 20 años de su vida, donde todo lo ha tenido que, en su mayoría, cada vez que está en una dieta, comer asado, al vapor, cocido, sin sabor. ¿Quién demonios va a querer estar en una cocina sin sabor? ¿No? Sin gusto. Una cocina que no me genere placer. Desde ahí empieza esta parte psicoalimentaria. Tenemos muchas veces que trabajar y entender cómo se relaciona incluso mi paciente con esas áreas para ayudarle a reconectar. Entonces, se trabaja en hacer que el proceso de elegir y preparar alimentos sea más fácil y más disfrutable. No solo el tienes que comer esto porque lo tienes que comer y ya. ¿Me explico? O sea, todo trae una raíz. El por qué la persona no hace, el por qué la persona no se le facilita. El poder comprender eso nos permite a nosotros poder desarrollar mejores estrategias de acompañamiento y herramientas de acompañamiento para ese paciente. Algunas estrategias en consulta que podemos llegar a utilizar es ayudar con la organización y planificación sin rigidez, ayudar como a diseñar tips donde puedan hacer compras más estratégicas, técnicas para preparar alimentos más sencillos con ingredientes básicos, platos más rápidos, redescubrimiento del disfrute al cocinar, facilitarle recetas simples hasta el uso de condimentos, texturas, marinados que puedan hacer para empezar a darles, por ejemplo, más sabor a esas proteínas o incluso a las verduras para hacer los platos mucho más atractivos, ¿ok? Otro punto es la gestión de la culpa y derribo de creencias limitantes sobre los alimentos. Muchas personas llegan con reglas súper rígidas, como ya te comenté, ¿no? Si comí pan, literal fallé en ese cuidado de mi alimentación. Eso genera muchísima culpa alrededor de la comida y en consulta vamos a trabajar para poder reformular todas estas creencias, permitiendo que las personas puedan tomar mejores decisiones. Y como mejor decisión principalmente no me refiero al alimento, me refiero a que sea una mejor decisión que no te haga sentir culpable, con miedo, con vergüenza, que te haga estar pensando en cómo vas a compensar después esto que te estás permitiendo comer, ¿ok? Estrategias que pueden funcionar en consulta, ejercicios de exposición gradual de alimentos prohibidos para perder el miedo a comerlos, diálogo interno compasivo, cambiar pensamientos que suenan a autocastigo por preguntas mucho más reflexivas como ¿realmente necesitaba ese alimento en ese momento? ¿Cómo me hizo sentir? Otro punto es la flexibilidad alimentaria y la autonomía. Un plato, por ejemplo, de pasta no va a arruinar ningún proceso. Tenemos que verdaderamente trabajar ese desprendimiento de esas ideas que muchas veces como nutriólogos, al final de cuentas, sembramos en las personas, ¿ok? Un solo alimento no arruina ningún proceso porque no hay un progreso basado en restricción, sino en bienestar. Se enseña que la nutrición no es una lista de reglas que debas de seguir, sino un proceso de escucha y ajuste constante, ¿ok? Un ejemplo podría ser que en lugar de aquí está tu plan de alimentación, se pregunte, ¿qué crees que puedes modificar en tu alimentación que te haga sentir mejor sin que sea una imposición? Aprendamos a incluir a nuestro paciente justamente en la generación de objetivos que vamos a trabajar. El proceso es del paciente, ¿ok? El paciente es el que lleva el timón del barco, tú vas dirigiendo, pero cuando nosotros nos convertimos en la autoridad, obviamente dejamos
pues dejamos de lado la construcción de esa autoconfianza, de esa autonomía en las personas, ¿ok? Estrategias que podemos trabajar en consultas se trabaja en confianza alimentaria, cómo tomar decisiones sin depender de un menú externo. Me encanta trabajarlo en consulta, obviamente lleva un tiempo muchas veces, pero justo cuando de repente ya no se dan como ideas o recetas, y yo sé que mi paciente ya está en ese punto de puedes tú. Trabajamos como ciertas actividades o herramientas, ¿no? Donde justo ellos tienen que diseñar, ¿no? Como su alimentación del día a día, encontrar beneficios de eso que están eligiendo, pero beneficios tanto nutricionales como emocionales. Y de verdad que cuando lo he trabajado se vuelve tan enriquecedor, ¿no? Porque es como muy bonito ver el cómo, aún con temor de, uy, no sé si lo estoy haciendo bien, pero van ganando confianza, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas que a mí me ha funcionado muchísimo. Se ofrecen herramientas para mejorar organización y disfrute sin que se sienta como una carga y se fomenta la autonomía alimentaria. El paciente aprende a conocerse y a ajustarse sin necesidad de reglas rígidas, ¿ok? ¿Cuál es el maravilloso resultado de un enfoque de nutrición antidietas, libre de dietas o no centrado en el peso? Que nuestro paciente aprenda a comer sin miedo y sin culpa, desarrolla herramientas para la vida real, no solo para seguir una dieta, ¿ok? Disfruta de su comida y su cuerpo en lugar de estar en guerra con ellos, mejoran su relación con la comida, mejoran su relación con su cuerpo, ¿ok? Independientemente del tamaño de cuerpo en el que habiten, y pueden verdaderamente construir hábitos mucho más sostenibles y al final de cuentas mejora la salud emocional, la salud mental, la salud física se ve claro que mucho más impactada. Entonces, al final de cuentas, claro que puedo yo corroborar, al final de cuentas, ya transitando ya algunos años por este nuevo enfoque, que sí hay mucho más bienestar integral en la vida de las personas, ¿ok? Entonces, el verdadero propósito de una consulta sin dietas es devolverle la libertad a las personas sobre su alimentación y bienestar, ¿ok? Entonces, bueno, si tú eres profesional del área de la salud, médico, psicólogo, por supuesto también aplica para ti, porque al final de cuentas, en algún momento seguro estás hablando algún tema relacionado con la alimentación o con la imagen corporal, pero en especial si eres nutriólogo, nutrióloga, nutricionista, y justo todo esto te lo empiezas a cuestionar, todo esto te hace clic, estás migrando el enfoque de tu consulta, estás queriendo construir una consulta con más libertad, más respetuosa, más compasiva, libre de todas estas restricciones, pero a veces verdaderamente no sabes ni cómo hacerlo, ni por dónde empezar. De principio, que sepas que verdaderamente, aunque suene cliché, pero no estás sola, no estás solo en este camino. Yo hace unos años me sentía exactamente igual. En ocasiones puedo todavía sentir como, ay, ¿hacia dónde va esto? Pero vamos logrando construir con estructura una consulta que verdaderamente mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, si ya escuchaste este episodio y si llegaste aquí, lo único que quiero es hacerte la invitación para la masterclass de marzo que voy a dar online para profesionales del área de la salud, que se llama De la teoría a la práctica. Cómo estructurar una consulta antidieta sin sentirte perdida o perdido, ¿ok? La fecha de la masterclass es el 22 de marzo de este 2025. Aproximadamente tienes que apartar el tiempo de unas 4 horas intensivas de formación donde te voy a compartir, vamos, todo lo que no me ha servido, todo lo que me ha servido, cómo he logrado estructurar justamente mi consulta desde este enfoque. Y, por ejemplo, imagínate por un momento que en cada consulta
sabes exactamente por dónde empezar con cada paciente, tus sesiones tienen estructuras sin ser rígidas, permitiéndote mucha más fluidez, pero con dirección clara. Puedes priorizar los temas importantes sin sentir que abordas demasiadas cosas a la vez. Sabes cómo medir el progreso sin recurrir al peso o planes de acción estricto. Tus pacientes se sienten sostenidos y comprometidos en el proceso, ¿ok? El temario va a estar buenísimo, ¿ok? Ve a mi Instagram para que puedas ahí conocer como toda la información. Pero vamos a ver desde el mayor error en consulta antidieta, cómo evitarlo, cómo construir tu marco de consulta, estructura ideal de una sesión, cómo evitar que la consulta se vuelva solo psicoeducación, manejo de dilemas frecuentes de consulta, ejercicios prácticos y plan de acción. Entonces, es una masterclass 100% dirigida a profesionales del área de la salud, donde podemos y vamos a profundizar aún más todos estos temas para que puedas ir teniendo mayor claridad de cómo organizar tu consulta antidieta, ¿ok? Entonces, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme en esta aventura de Hasta la Madre de Dietas. Gracias por escuchar cada episodio. Gracias si es que lo estás compartiendo con alguien más. Sabes que eso al final de cuentas ayuda muchísimo. Yo soy Mar, encantada de recibirte en este espacio y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.